Un evento que se ha consolidado a lo largo de los años como una cita imprescindible para todos aquellos interesados en conocer y reflexionar sobre la rica historia de nuestra ciudad. Estas jornadas no solo representan un espacio académico de alto nivel, sino también un valioso foro cultural y social donde el pasado y el presente de Ayamonte dialogan para construir la memoria compartida. El hecho de que estas jornadas continúen celebrándose con tanto entusiasmo y participación año tras año es un claro testimonio del compromiso de nuestra ciudad con la preservación de su identidad y memoria histórica. Cada edición reafirma el propósito de resguardar, analizar y divulgar las raíces que nos definen, acercando el conocimiento histórico a nuestros vecinos y visitantes, que encuentran en este evento una oportunidad para redescubrir el patrimonio de Ayamonte y así compartir ideas. La importante donación que va a llevar a cabo en la noche de hoy Segundos Ríos. Jiménez, decirles que, bueno, voy a confesarles que estaba detrás de Segundos Ríos y este año pues fue posible. Es decir, yo conozco a Segundo, a mí yo soy de las que no me dio clase, voy a decir que porque quizás sea más mayor que otros, pero me interesaban sus publicaciones, es decir, relacionadas con el Ayamonte de principios de siglo, la actividad de pesquera, la industrial. Él les va a comentar ese periodo que es sumamente atractivo para nuestra ciudad. Y este año fue posible conseguir su contacto y la verdad que la respuesta fue inmediata y el interés por Segundo, pues estupendo, por acudir. Y si ese interés vino acompañado de esa donación, pues nosotros estamos sumamente agradecidos. Indicar que nos va a donar y nosotros nos vamos a comprometer en la medida de lo que podamos con el tiempo, pero nos vamos a comprometer a digitalizarlo y a ponerlo también en repositorios. Nos va a donar algunos ejemplares del Ayamonte, el Guadiana, el Ayamontino, la veleta y la estufa. La estufa, indicarles que no contamos con ningún ejemplar, nos da 30 números. Desde mi punto de vista tiene que estar prácticamente la colección completa. Estamos hablando de semanarios muy cortos, pero numerosos, una vida cultural importante, entre comillas siempre, por el alto porcentaje también de analfabetismo, pero bueno, una vida cultural importante a principios del siglo XX. Decirles un dato, yo conozco la estufa y solamente, por ejemplo, en el Centro Zenobia Juan Ramón, en Moguer, cuentan con 15 ejemplares. Es decir, la colección más importante a partir de hoy va a estar en la ciudad de Ayamonte. El director de la estufa, Cardenio. ¿Vale? Entonces, para nosotros, si la redacción estaba situada en la céntrica y atractiva Plaza de las Monjas, hoy Plaza de Santa Ángela, número 1. Decirles que va a completar toda nuestra colección de hemeroteca, vamos a intentar tenerla disponible y agradecer su generosidad y deseando escuchar la ponencia que va a llevar a continuación Segundo. Segundo, un placer, tanto en este caso a ti como a José, que nos acompañéis en la inauguración y todo este auditorio está interesadísimo en conocer lo que les vais a presentar. Muchas gracias. Bueno, teníamos un micro, ¿no? Inalámbrico. Aquí, perfecto. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer estar rodeado de antiguos amigos, compañeros, exalumnos
Y mucho más cuando uno de ellos es en estos momentos el alcalde del pueblo y otro es un compañero que me va a acompañar, pero ya como todo un profesor de universidad con un enorme prestigio. Y también me ha dado tiempo de recordar a muchísimos otros compañeros, entre ellos Rúa, Concepción, Chip, en fin, para mí es un enorme placer, ¿verdad? Bien, ¿de qué os voy a hablar yo? Yo os voy a hablar sobre las actividades pesqueras e industriales en Ayamonte. Voy a ser un poco políticamente incorrecto, porque creo que las actividades pesqueras en Ayamonte no se han trabajado bien, no se han trabajado en la línea correcta, solamente hay algunos pincelazos, pero desde mi punto de vista demasiado de brocha gorda. Vamos a ver cómo ha evolucionado Ayamonte a nivel pesquero. Vamos a ver cómo llega a principios de los años 20 a convertirse quizás en el mayor puerto pesquero de toda España. En combinación con Isla Cristina, las capturas alcanzan prácticamente 27 millones de kilogramos de sardina, es decir, 27.000 toneladas. En aquellos tiempos ni tan siquiera el puerto de Vigo, ni tan siquiera Santander, ni tan siquiera otros puertos afamados llegaban a esa dimensión. Pero es que además, entre las actividades pesqueras y las actividades conserveras y salazoneras, pues aquí había 10.000 personas trabajando. Sin embargo, voy a comenzar diciendo algo que os va a llamar la atención. Isla Cristina es un pueblo marinero sin vocación marinera. Vamos a ver qué significa eso. Bien, si veis la gráfica de la evolución de la población en Ayamonte, es una gráfica que he elaborado en función de un trabajo de María Antonia, podéis ver que entre 1900 y 1920 pues la población de Ayamonte se duplica, pasa de casi 7.000 a 14.000, solamente en 20 años. Eso es un hito. Yo conozco muy pocas localidades donde se produzca esa explosión demográfica tan brutal. Ya nos indica que algo está pasando, ¿verdad? Pero también vemos que a partir del año 20 las cosas es prácticamente diferentes, se produce un descenso demográfico relativamente importante. Y también vemos que entre 1847 y 1900 hay un crecimiento constante, pero de alguna manera podemos decir que no hay continuidad. Bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Está claro que todo este crecimiento demográfico está en función de las actividades pesqueras, conserveras y salazoneras que se están desarrollando en la localidad. Bien, vamos a 1847. Un diccionario geográfico de 1847 describe de esta manera Ayamonte. Pueblo de unos 6.000 habitantes. Sus habitantes hacen la pesca en las costas del Arache y algún contrabando de la sardina salada portuguesa, con lo que perjudican a nuestras pesquerías. El caserío es malo y el término estéril. Esa es la descripción que hacen de Ayamonte en 1847. Bien, vamos a cuantificar las actividades pesqueras. Bien, aquí tenemos una tabla. Esta información la he obtenido en el archivo de la Marina, Bazán. Pues aquí tenemos unas tablas donde aparece efectivamente el número de embarcaciones y el número de marineros matriculados, que son realmente los pescadores, porque los terrestres es mano de obra auxiliar. Y bueno, en su conjunto estamos hablando de unos 433, no representan prácticamente el 13% de la población activa de la localidad. Por tanto, hay que relativizar la importancia pesquera de esa localidad en 1847. Si tenemos en cuenta que la actividad principal se desarrolla a través de las jávegas y que tenemos 15, y si además tenemos en cuenta que en ese mismo momento, en el pueblo de al lado, con 3.000 habitantes, Isla Cristina, se alcanza las 35 jávegas y casi 2.000 pescadores, podemos ver que, desde luego, a mediados de siglo, el pueblo con vocación pesquera
es Isla Cristina. Y ahí es donde se encuentran las actividades salazoneras, porque en 1847 no hay ni una sola fábrica de salazón en Isla Cristina. Ni una sola fábrica de salazón en Isla Cristina. Y además, vamos a complicarlo un poco, ¿de dónde procede la pesca? Pues la pesca procede de Portugal. Las costas onubenses no tienen mucha sardina. La mayor parte de la pesca de la sardina durante el siglo XIX y parte del XX se practica en aguas del Algarve. Hasta 1885 de forma legal, y a partir de 1855, pues a veces mediante el contrabando, a veces de forma ilegal, pero en cualquier caso, Ayamonte es un pueblo que ya desde 1847 está especializado en el contrabando de la sardina. Si uno analiza los informes consulares de Villarreal, siempre encontramos continuas y constantes denuncias. En algunos casos, como esta, leo, este funcionario llama de nuevo la atención sobre el escandaloso fraude o contrabando de pescado salado y otros efectos en el que se ejercitan las embarcaciones menores de la provincia de Huelva, favorecidas por la poca vigilancia y por su vecindad con los puertos del Algarve. Manifiesta el susodicho vicecónsul que se hace sin esfuerzo material y moral. No puede detener los botes que en un cuarto de hora cargan y se hacen a la mar, y de que sus esfuerzos sirven únicamente para poner en evidencia el poco prestigio que en aquel puerto, Ayamonte, goza el cargo que ocupa debido, según parece, que las autoridades de España, a quienes toca reprimir el abuso, lejos de cumplir este deber, ni aun contestan las comunicaciones que con tal objeto se dirigen. Y esa va a ser la constante, hasta como mínimo finales del siglo XIX. Hay que decir que el marco legal que en esos momentos existe, pues tampoco deja otra opción. ¿Por qué? Pues porque las autoridades españolas solamente aceptan sardina portuguesa, si ésta procede de embarcaciones españolas. Pero es verdad que los portugueses exigen un canon y una tasa, y eso hace realmente difícil, ¿verdad?, que finalmente esa sardina pueda presentarse como española. Bien, la reina, la embarcación reina estrella es la jávega, ¿de acuerdo? La jávega es un arte playero que se ha utilizado muchísimo durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX en estas costas. Es un arte humilde, no produce más de 100.000 kilos de sardina al año, y es, por tanto, un arte relativamente poco intensivo. Es una pesca, además, muy poco productiva. La rentabilidad no alcanza más del 4%, y en años de mala pesca las pérdidas están aseguradas. Eso explica hasta qué punto la vida en Ayamonte durante estos años fue realmente dura. Pero es que además resulta muy difícil desarrollar una industria pesquera en la España del siglo XIX. Por ejemplo, ¿cómo comercializar el salazón desde esta parte de España? En aquel tiempo la única forma es mediante este humilde barco, el laúd. Y para colocar el salazón de Isla Cristina en los puertos del Levante, con viento favorable, 5 días. Con viento mediano, 10 o 12. Con viento contrario, 2 meses. Realmente es difícil. Pero es que además la sal hace casi prohibitiva la producción de salazón. Pero es que además el Estado potencia la importación del bacalao extranjero, porque
cobra una tasa por cada kilogramo de bacalao que se comercializa y se consume en España. Pero es que además, si en el siglo XVIII los preceptos eclesiásticos obligaban a la población a consumir pescado durante prácticamente 120 días, en el siglo XIX todo esto se ha reducido a 15. Pero es que además, esto es importante, durante el siglo XIX la revolución agraria en España pone por primera vez a disposición de los españoles una cantidad de trigo suficiente que no hace necesaria, ni mucho menos, tanta producción de pescado. Es decir, el marco político y jurídico de la España del siglo XIX no potencia el desarrollo de las actividades pesqueras. Lo mismo ocurre con las actividades almadraberas. No hay mercado para los productos de la salazón. Las almadrabas sudatlánticas a principios del siglo XIX llevan una vida miserable. No hay más mercado que el mercado de Valencia, Cataluña, Levante. Y el mercado del Levante español no asume más de 30.000 atunes. Es una cifra ciertamente ridícula, teniendo en cuenta el potencial de las almadrabas que pueda haber en toda la costa andaluza. Con todo lo que estoy diciendo realmente resulta difícil pensar que las actividades pesqueras en Ayamonte a mediados del siglo XIX pudieran ser florecientes. Sin embargo, las cosas van a comenzar a cambiar, y van a comenzar a cambiar bien pronto. A partir de los años 60-70, Ayamonte e Isla Cristina se van a convertir en centros pesqueros de una considerable importancia y relevancia, pero utilizando vías diferentes. Ayamonte se va a acomodar a la sardina portuguesa. A partir de 1885 hay cambios. Las autoridades españolas permiten la importación de sardina a unos precios relativamente bastante baratos. Estamos hablando de 1,5 pesetas cada 100 kilogramos. Y esto realmente hace muy rentable la importación. Y, efectivamente, los ayamontinos se van a dedicar a importar masivamente la pesca portuguesa. Pero los isleños, con esa vocación marinera que les caracteriza, no solamente no se van a acomodar a la sardina portuguesa, sino que van a desarrollar una tecnología pesquera absolutamente innovadora y absolutamente intensiva, y desde luego pionera en el conjunto del país. Vamos a ver esas dos vías y vamos a ver cómo, de alguna manera, finalmente, eso acaba provocando desencuentros fundamentales para esta localidad. Bien, en 1874 los isleños jubilan la jávega e incorporan el galeón. El galeón es mucho más rápido, es mucho más intensivo, multiplica realmente por 5, por 6, por 7 el potencial pesquero de la localidad. Y además es un arte de cerco, efectivamente, que se usa en las rías gallegas con relativo gran éxito. Cuando ellos comienzan a usarlo, realmente provocan muchísimo malestar, sobre todo en Portugal. En aquella época se puede pescar libremente en las costas portuguesas. Los portugueses no tienen ningún tipo de problema en que los españoles usemos sus aguas. Pero la aparición del galeón modifica el status quo. Los portugueses comienzan a pensar que realmente es mal negocio mancomunar las aguas cuando los españoles están desarrollando tecnologías enormemente agresivas, ¿no? Por supuesto, la entrada del galeón en escena provoca enormes enfrentamientos con las artes portuguesas y comienza a desarrollarse ese escenario que va a ser tan habitual a principios del siglo XX. Cañoneras portuguesas tratando de controlar a los pescadores de la costa de Huelva para
que efectivamente no entren en aguas que muy pronto van a ser prohibitivas para los pescadores españoles. Insisto, la irrupción del galeón en 1874 provoca una auténtica revolución y, consecuentemente, ¿qué es lo que hacen los portugueses? Cierran sus aguas. A partir de 1888, los españoles ya no van a poder pescar en un radio de acción de 3 millas. Los portugueses reservan ese margen para sus embarcaciones. Bueno, para los ayamontinos esto no supone ningún problema. Ya están adaptados a la importación de sardina. Ellos no necesitan desarrollar actividad pesquera. Los isleños no. Los isleños van a ir y van a dar un paso más lejos. Y en 1888 adaptan la tarrafa al galeón. ¿Qué es la tarrafa? Es un arte que, a diferencia del cerco, se cierra por abajo con una jareta. Y esto efectivamente permite faenar en las aguas portuguesas entre las 3 y las 6 millas, que de momento están abiertas a los barcos españoles. ¿Por qué hay más pesca en Portugal? Sobre todo en invierno, parece ser que la sardina encuentra refugio en la costa del Algarve. Bien. La tarrafa es un arte realmente intenso y es un arte que comienza a costar ya casi 50.000 pesetas, pero es que a principios del siglo XX una tarrafa, embarcación y arte casi se va al medio millón de pesetas. Esa es una suma realmente importante. Y a partir de 1910 se da un nuevo paso, la motorización de la tarrafa. Con estos barcos ya se puede llegar prácticamente hasta Portimao en muy poco tiempo, incorporar la pesca rápidamente, huir de los controles de las patrulleras portuguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una tabla en donde se puede ver la intensidad de pesca, ¿verdad?, que provoca o que garantiza las tarrafas. Fijaos aquí tenemos una gráfica, intensidad y frecuencia de la pesca de las tarrafas de la Cristina en las campañas de 19 y 20. Fijaos, solamente en el mes de septiembre, pues prácticamente las tarrafas isleñas alcanzan casi capturas de 3 millones de kilogramos de sardina. Lo mismo van a hacer los isleños con el tema de las almadrabas. A partir de los años 70 aparece la conserva del atún. Y eso modifica completamente el panorama. Ahora sí hay demanda, y hay mucha demanda de atún. ¿Qué es lo que van a hacer los fomentadores isleños? Controlar rapidísimamente todas las almadrabas suratlánticas. Las de Cádiz, pero también las de la costa de Huelva. Todas, absolutamente todas. Empresarios dinámicos, con un capital realmente importante, hay ya sagas empresariales de 3 y 4 generaciones, controlan los mercados del Levante, hay contactos familiares frecuentes y, como veremos, contactos políticos a gran nivel y a gran escala. Con la aparición de la conserva, el precio del atún se dispara y comienza a ser realmente un negocio absolutamente pingüe, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué ocurre en Ayamonte? Pues en Ayamonte, en 1879, cuando en la Cristina se está produciendo toda esa revolución pesquera, en Ayamonte, las fuentes portuguesas. Desde hace 5 o 6 años no hay barcas jávegas. Tampoco se han construido galeones, por consiguiente no se pesca la sardina, cuya industria se encuentra hoy reservada a solo la isla Cristina, en esta parte de España próxima a los Algarves. Eso no significa que no haya sardina en Ayamonte, porque las mismas fuentes dicen el pescado expedido desde la Almadraba y puertos del Algarve a Ayamonte y la Cristina, fundamentalmente a Ayamonte, ascendió realmente a más de 5 millones de kilogramos. Y las fuentes no lo confirman. Aquí tenemos unas tablas de las exportaciones, de las importaciones de sardina
Son tablas oficiales del Estado español que dan unas cifras en Ayamonte de 3, 4 millones de kilogramos de sardina importados todos los años. Pero es que estas estadísticas no sirven, son estadísticas españolas muy poco precisas, porque si analizamos las estadísticas españolas con las estadísticas portuguesas, vemos que las importaciones de sardinas españolas, según las fuentes españolas, no alcanzan los 2 millones de kilogramos, pero las exportaciones de sardina, según las fuentes portuguesas, alcanzan los 5 y los 6 millones de kilogramos. Ayamonte comienza a haber sardina. Gran parte de esa sardina, hasta como mínimo, 1890, se canaliza hacia Isla Cristina, que es donde está la mayor parte de las industrias salazoneras. Este es el panorama de la industria salazonera de Ayamonte en 1887. ¿Vale? Hay 4 fábricas de salazón. 4. ¿Vale? Antonio Feu Zamorano, Manuel Feu Zamorano, José Gutiérrez, Marque Come y compañía. Y hay una fábrica de conserva. Ya hay una. La Cristina, estamos hablando de casi 30 fábricas de salazón. En 1898 la cosa comienza a cambiar. Fijaos cómo realmente en 10 años el número de salazoneros en Isla Cristina se multiplica de forma considerable y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fábricas de conserva. ¿Por qué? Efectivamente, los ayamontinos están comenzando a apostar fuertemente por la conserva. En ese aspecto, de forma mucho más intensa que los de Isla. Tenemos, bueno, algunas fotos de Feu hermanos, de Pérez hermanos. Sin embargo, a principios del siglo XX comienzan a surgir las autocríticas por parte de la industria pesquera ayamontina. El mismo Antonio Feu, en 1901, hace autocrítica cuando solicita del Estado calar la almadraba Reina Regente. ¿Qué es lo que dice Antonio Feu? Solicitaba calar una almadraba y dice: parece increíble que en tales condiciones se haya estado tanto tiempo sin que a nadie se le ocurriera establecer artes propios que aseguraran el desenvolvimiento de nuestra importante industria, sin tener que ir fuera a buscar la primera materia. De este letargo despertamos, de esa apatía salimos, poniendo en acción el proyecto de calar por cuenta de este pueblo una almadraba. El negocio funciona tan bien, la demanda es tan importante que ya comienzan a producirse tensiones entre los dos pueblos. Porque la lucha por la materia prima ha comenzado y no se hacen prisioneros. Esto, excelentísimo señor, ha ocasionado ya cuestiones de orden público en el presente año de pesquería, llegándose hasta el extremo, el día 6 de julio último, de insultar, apedrear y amenazar de muerte a los ayamontinos que concurrieron a las subastas de Isla Cristina, teniendo que intervenir fuerzas de la Guardia Civil. En cualquier caso, es una historia de éxito de los dos pueblos. En 1911, la provincia de Huelva capturaba 21 millones de kilogramos de sardina, duplicando las capturas de 1910. Superaba también el volumen de sardina capturada en toda la cornisa cantábrica. Una pena, no sé por qué no salen las tablas, pero hay una relación de todas las fábricas de Ayamonte y de Isla Cristina, con su producción, con sus correspondientes nombres. En 1908 ya hay 8 fábricas de conserva. Ayamonte ya se ha convertido en el mayor centro conservero de toda la costa de Huelva y del Algarve, es cierto, y un importante centro salazonero. Isla Cristina no alcanza el potencial conservero de Ayamonte, pero sigue siendo, sin lugar a duda, el mayor centro salazonero de la zona. El negocio es tan pingüe que muchísimos salazoneros de otras zonas comienzan a buscar espacio, chancas, zonas donde
instalar su propia industria. Y es el momento en el que esto se llena de gallegos, de gente de Cantabria, por supuesto, de portugueses, porque casi el 40% de las tarrafas de Ayamonte y de la Cristina están tripuladas por mano de obra portuguesa, porque no hay suficiente mano de obra en toda la zona. Este es José Curbera, que es uno de los grandes conserveros gallegos que se instala en Ayamonte en los años 20. Bueno, aquí podéis ver la gráfica de cómo efectivamente la producción de conserva crece, pero sobre todo la de salazón se multiplica por 3. Estamos ya entrando en ese Ayamonte dorado. El dinero realmente corre de forma enormemente alegre. Todo el mundo busca un espacio donde instalar una chanca, donde instalar una fábrica, se instalan una gran multitud de bancos, por supuesto, la mentalidad y otros muchos aspectos de la vida comienzan a cambiar de forma rápida en esta localidad. Toda esa imagen tan exitosa comienza a alterarse a partir de 1913. En 1913, Isla Cristina consigue denunciar el Tratado de Comercio de 1893 con Portugal. Denuncia. Y lo denuncia a petición de Isla Cristina. ¿Por qué? El Tratado de Comercio de 1893, en el que Ayamonte se encuentra tan cómodo, permite importar sardina muy barata, ¿vale? Que es lo que están haciendo los ayamontinos, pero no permite fácilmente pescar en aguas portuguesas. Porque el Tratado de 1893 estableció el límite en las 6 millas. Ese es un problema. Y la Cristina va a conseguir del gobierno español denunciar el Tratado de Comercio. ¿Pero por qué lo consigue? Pues porque Isla Cristina en estos momentos tiene un enorme apoyo político. Este señor es el conde de Barbate. El conde de Barbate es posiblemente es un isleño, es el rey de las almadrabas suratlánticas y posiblemente en ese momento sea uno de los hombres más ricos de España. Es un cortesano, contacto directo e inmediato con el rey, que lo hace conde en 1922, pero es que además es íntimo de Romanones, que es el presidente del gobierno que denuncia el tratado comercial. Es íntimo, pero no solamente es eso, es su socio comercial en el Banco de Cartagena, en las minas del Ris. Es decir, que realmente Isla Cristina juega fuerte. Tiene contactos a muy alto nivel. Y efectivamente, el Estado español denuncia el tratado y, con el apoyo de político de Huelva, muchos conoceréis, José Tejero, miembro del Partido Conservador, va a iniciar conversaciones diplomáticas para modificar el Tratado de Comercio. Las aspiraciones de Isla Cristina son realmente máximas. Mancomunar aguas. Los españoles pueden pescar en las aguas portuguesas, los portugueses pueden pescar en las aguas españolas. Parece ser que la Cámara de Comercio de Ayamonte no sabía nada del asunto, porque cuando se denunció el tratado, pues realmente prácticamente le pilló de sorpresa. Hay un artículo de Cardeño que viene a decir, estos son peticiones absolutamente absurdas. Los portugueses no van a aceptar mancomunar aguas. Es verdad que las conversaciones diplomáticas fueron muy torpes. José Tejero, el representante de Isla Cristina, que era realmente el portavoz y el que dirigió las conversaciones, se comportó como un macarra. Porque realmente chantajeó de una manera absolutamente ilícita a los portugueses. Es decir, o aceptáis mancomunar aguas o cerramos el grifo y no vais a poder importar sardina a España. Para los ayamontinos esa era la ruina total. Finalmente se impuso el criterio de Isla Cristina, los portugueses no aceptaron la mancomunidad de aguas y hubo que efectivamente cerrar el grifo de las importaciones de sardina portuguesa. Aquello fue el caos. El pueblo se moviliza de una manera realmente tímida, de una manera francamente inoperativa,
porque Ayamonte no tiene contactos políticos serios, en Madrid no tiene peso político y Ayamonte no va a conseguir absolutamente nada. Se impone la línea de Isla Cristina sin éxito y Ayamonte se encuentra con que en 1913, con un paquete de demanda brutal, tan solo cuenta con 5 tarrafas, mientras Isla Cristina tiene 25 y el mercado portugués se le ha cerrado. A partir de aquí entramos en otro escenario, un escenario de enorme incerteza. Además, los inputs, el coste de la materia prima se multiplica, la conflictividad obrera realmente comienza a ser importante y Portugal no da su brazo a torcer, porque Portugal se ha convertido ya en un importante centro conservero y los industriales conserveros salazoneros no quieren malvender su materia prima y desde luego lo que no quieren es mancomunar sus aguas. Aquí tenemos a Fiallo, que es uno de los grandes industriales de Portugal. En un tono dramático, la Higuerita afirmaba que la falta de pesca en la costa y la prohibición de pescar a menos de 6 millas en las aguas de Portugal cierra las puertas por completo a nuestra industria. Este pueblo está herido de muerte, viene a decir la Higuerita. Aún así, lo que hace Ayamonte y Isla Cristina es una huida hacia adelante. A pesar de que las aguas portuguesas están cerradas, invierten aún más en tarrafas. Y es ahora cuando Ayamonte, de 1913 a 1920, hace un esfuerzo importante y pasa de 5 tarrafas a 20. Cada tarrafa son $500,000 de pesetas. Y bueno, le funciona a corto plazo, porque son costeras realmente excepcionales, dependiendo tan solo de las aguas españolas. Bien, el Ayamonte Dorado continúa. Bien, hubo armador en Isla Cristina y Ayamonte que en un año ha ganado durante la guerra hasta 100.000 pesetas libres de todo gasto. Por eso no es difícil ver a algunos de estos patrones llamados capitanes de tarrafa con las manos encallecidas y sin apenas saber leer y escribir, con capitales de 100 y 200.000 pesetas adquiridos de las participaciones recibidas de sus armadores. Estas son las cifras realmente de capturas de estos años. Podemos ver como Huelva, en el año 20, 25 millones de kilos de sardina, ¿de acuerdo? Pues realmente representa casi el 30% de las capturas a nivel nacional. Pero, fijaos lo que está pasando. Desde el 19 al 24, 27 millones, fijaos lo que ha pasado en el 24. Pasamos a 254.000, eso es realmente una ruina, y el año 25 son realmente cifras muy bajas, muy bajas. Y se han invertido muchísimos capitales. De forma casi desesperada, Ayamonte consigue que en 1924 se inicie una nueva ronda negociadora. En este caso, ¿qué es lo que piden los pescadores españoles? ¿Qué es lo que pide Ayamonte y Isla Cristina? Que Portugal permita pescar a los pescadores españoles entre las 3 y 6 millas. Tampoco lo van a conseguir. Fijaos el número de tarrafas en descenso, el número de capturas continúa descendiendo aún más. Yo creo que esta gráfica es aún más útil porque puede ver perfectamente el volumen de capturas medias y el valor de las capturas medias en pesetas y podemos ver hasta qué punto realmente la situación es trágica. En este momento, desde Ayamonte y desde Isla Cristina, hay alguien que se da cuenta de que el desarrollo pesquero de la zona no es sostenible. Pero hasta el momento nadie
se había dado cuenta. Hasta el momento nadie había aceptado ni tan siquiera una veda para conseguir que la sardina se recupere. ¿Qué posibles soluciones se encontraron? Algunas, pero no acabaron de funcionar. Buscar caladeros nuevos. Se intentó buscar sardina en los bancos del Arache, pero la tarrafa era un arte lento, funcionaba a base de carbón, era muy caro, la tarrafa no era útil. Se intentó diversificar la oferta, presionando, intentando incrementar las capturas de caballa, impulsar obras públicas. Nada de eso funcionó. Nada de eso funcionó. Ayamonte entró en una barrena de crisis realmente muy dura y en 1928 la creación del Consorcio Armada Vero, de lo que no os voy a hablar en estos momentos porque no es el momento, pues supuso la puntilla, porque el Consorcio Nacional Armada Vero lo que hace es monopolizar las capturas de atún y trabajarlas fundamentalmente en sus fábricas de Ayamonte, perdón, de Isla Cristina y sobre todo de Cádiz. Hay industriales de Ayamonte que forman parte del consorcio, pero realmente los industriales de Ayamonte tan solo representan el 13% del capital aportado en el consorcio. Bien, la prensa en los años 30, cuando habla de Ayamonte, utiliza calificativos realmente duros. El pueblo muerto, el pueblo agonizante, el pueblo que se muere de hambre, el pueblo... realmente es una situación muy dura. La clase política ayamontina no tiene ni instrumentos ni mecanismos para conseguir del Estado modificar la situación. El ejemplo es, por ejemplo, el ferrocarril de Huelva a Ayamonte. Este es un ferrocarril donde los ayamontinos habían depositado muchísimo interés, muchísimo entusiasmo, muchísimas esperanzas, ¿no? Pero su construcción fue tan lento y a principios de la República pues realmente se queda en la desembocadura del río Piedras. Pero es que durante la Segunda República no se construye ni un kilómetro más, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente lo único que hacen los poderes políticos ayamontinos es enviar de vez en cuando a algún representante a hablar con algún político de Madrid que consigue, por supuesto, muy buenas palabras. Los políticos envían 2, 3, 4.000 pesetas para garantizar que durante una semana los niños huérfanos de Ayamonte coman caliente, pero muy poca cosa más. Bien, es realmente una historia que termina mal, ¿no? Desde ese punto de vista. Y termina mal, bajo mi punto de vista, porque tanto Isla Cristina como Ayamonte habían optado por un modelo de crecimiento poco sostenible. Era poco realista desarrollar esa intensidad pesquera con esa limitación de aguas. Por tanto, la historia estaba condenada al fracaso. Es verdad que en los años 50 hay un cierto renacer, de nuevo, de la industria conservera y pesquera de Ayamonte, pero por otros motivos que no vienen al caso. Desde el punto de vista pesquero, Ayamonte y la Cristina habían visto pasar su tiempo. En los años 30 otros puertos, sobre todo Huelva, Cádiz, Algeciras, recogerán el relevo. Barbate. ¿Pero por qué? Pues porque ante la falta de pesca en las costas españolas, la esperanza está en las costas africanas. Y sí, durante los años 30, 40, 50, 60, pues las costas africanas aportaron una enorme cantidad de pesca a la economía española, pero desde luego tanto Ayamonte como Isla Cristina geográficamente estaban mal situadas y además los puertos pesqueros de Ayamonte y Isla Cristina no podían dar cabida a estas nuevas embarcaciones que requerían los nuevos tiempos. Muchas gracias. Y creo que para mí es ahora un enorme... Creo que tengo que dar paso a José. José, por favor, ¿no? ¿Sí? Y quiero decir que para mí es un enorme placer y un orgullo total y absoluto
Estamos hablando de creo que son 10 matrículas de honor las que obtuvo este muchacho, en el año 1995, José. Pues nada, muchas gracias. Voy a utilizar el botón normal. No sé muy bien dónde colocar esto sin que se caiga. Bien, buenas noches, muchas gracias. Voy a intentar ser breve, estamos prácticamente casi rozando las 9:30, así que lo que toca es eso que les decía, ser breve, pero en todo caso lo que sí quisiera es comenzar felicitando por la nueva edición de esta jornada, que siguen mostrando ese dinamismo, esa vitalidad, en cuanto, pues, como bien todos estamos viendo, de temáticas y también participantes, ¿no? Claramente mantiene el interés de un público no solamente especializado y, en este sentido, desmiente ese tópico de que ese desinterés por la historia, ese desinterés por el pasado. Y creo que también es justo reconocer que mantener ese interés y ese atractivo se debe en buena parte a aquellos que han estado a cargo de su organización. Y quisiera ahora destacar pues, la labor de María Antonia Moreno Flores, que entre otras cuestiones sí que viene haciendo un trabajo de divulgación a través, entre otros, de las redes sociales, que creo, ya digo, que debemos reconocer en el campo de lo que hoy viene a conocerse como historia pública, ¿no? La importancia de la divulgación que, insisto, creo que es bueno, o que al menos me parecía oportuno reconocer aquí públicamente. Por otro lado, quisiera agradecer al Ayuntamiento, por supuesto, a sus autoridades, distintas autoridades de otros organismos e instituciones, de la misma forma también a la organización de la jornada por permitirme presentar este libro. Y es que a la satisfacción de la presentación, que es donde en realidad culmina un proceso muy largo, hay personas que están aquí hoy que me han acompañado en ese proceso, desde luego, ya decía que es un proceso muy largo, pero a esa satisfacción se suma el que lo haga en mi pueblo. Que lo haga en mi pueblo supone que esté rodeado de mi familia, que esté rodeado de amigos, que esté rodeado de vecinos, ¿no? Y por tanto también quisiera agradecer ese estímulo que siempre ha supuesto, o que supone un acto además con la asistencia que hoy tenemos. Pero también quisiera destacar otra cuestión, y es que lo hago compartiendo mesa, o al menos espacio, con Segundo Río. Formo parte de esos alumnos a los que les dio clase durante su estancia en Ayamonte en los primeros años de la década de los 90, y que en no poca medida debo mi vocación a la historia, es vocacional, como todos ustedes entenderán. Decía que debo esa vocación a las enseñanzas y a las maneras de transmitir y trabajar una materia no siempre bien tratada, no siempre bien comprendida, tanto en el plano educativo, pero también en el plano social, pero de la que estoy plenamente convencido de su utilidad a la hora de formar ciudadanos críticos, de formar ciudadanos comprometidos, en tanto que permite dotar de unas herramientas para comprender y para situarnos en un tiempo y en una realidad que siempre resulta compleja y en constante cambio. Bueno, quisiera en todo caso también ser muy breve a la hora de hacer una exposición de contenido. El título del libro, que tienen ustedes ahora en proyección,
recoge en buena medida las dos principales dimensiones de este estudio, un estudio que también quisiera comentarles, que forma parte del resultado de una tesis doctoral, defendida ya hace algún tiempo, pero que a su vez también se ha ido actualizando y se ha ido repensando a partir de otros trabajos y de avances posteriores. Les decía que en ese título se recoge esas dos dimensiones, por una parte la relación entre las dos orillas del Guadiana durante la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, y por otro lado ese nuevo espacio de articulación del poder, del ejercicio de la política, que se abría en aquel contexto, pues un contexto difícil, comprometido, y un escenario definido en clave fronteriza. El hecho de que aparezca el término fronteras en el título en plural remite a otra cuestión, o una cuestión que me parece también importante subrayar ahora, y es que junto a la frontera tradicional que marcaba la separación entre los dos reinos peninsulares, en este tiempo asistimos a una nueva frontera, aquella que separa los territorios controlados por los franceses, por los ocupantes, de aquellos otros que se mantienen fuera de ese control permanente. Por tanto, una frontera indudablemente flexible, una frontera cambiante, pero también muy efectiva en determinados momentos. Bueno, pues bien, en ambos ejes, les decía, con esas dinámicas de frontera, esa conformación del poder, lo que queda claro es el protagonismo de Ayamonte. Y queda claro el protagonismo de Ayamonte no porque, como en ocasiones se ha escrito, actuase de capital de España, sino porque constituyó un punto central de la resistencia frente a esa ocupación francesa, les decía, por su posición geográfica, esa condición, por otro lado, periférica y fronteriza que tiene. Y es que la suerte, desde luego, del Cádiz sitiado, ese sí es la capital, si nos movemos en esos términos, de los poderes fernandinos, decía que allí en Cádiz se encontraban las autoridades principales de aquel tiempo, la regencia, las cortes, en fin, no entró por ahí, pero sí lo que quería significar o subrayar esta idea, y es que, desde luego, la suerte del Cádiz sitiado podría haber sido otra muy distinta si no hubiese sido por la concurrencia y los apoyos que recibe la franja más occidental, una franja más occidental donde se encontraba Ayamonte, que Ayamonte tendría un papel protagonista fundamentalmente en combinación con otros pueblos de la actual provincia de Huelva, pero también con lo que serán otros pueblos del Algarve. Bueno, voy también a ser muy breve, les muestro el índice de la obra, sin estar, como pueden entender también, en muchos detalles por falta de tiempo. Lo que sí quisiera destacar es cómo durante la Guerra de Independencia se apreciaba la conformación de lo que será un espacio cotidiano de interacción, un espacio de relaciones entre los pobladores de ambos márgenes de la raya, de competencia, pero sobre todo de cooperación. Si bien desde distintas materializaciones, de distintas realidades que se pusieron entonces o que se desarrollaron en aquellos años. Bueno, no entro, ya digo, en análisis o en comentarios más completos o más en profundidad, pero bueno, ahí recogen esos 3 primeros capítulos dentro de la primera parte de la obra, donde se atiende una perspectiva cronológica, pues a esas diferentes dinámicas de cooperación o en controversia en algunos momentos, pero también de cooperación, como les decía, en la frontera. En la segunda parte ya se atiende a lo que será la trascendencia de ese nuevo escenario político, de la gestión del poder y, de nuevo, insistiendo en cómo Ayamonte constituye una pieza central, ya sea por las nuevas instituciones que surgen entre su vecindario, como la Junta de Gobierno de 1808-1809 o la Junta Patriótica de 1811 y 12, sino también incluso porque va a acoger en su suelo a la Junta de Sevilla entre 1810 y 1811. En definitiva, y ya acabo, este libro permite un acercamiento a un acontecimiento fundamental para entender la historia de España, y lo hace desde claves territoriales y geográficas que sitúan el punto de atención en la frontera, en el Bajo Guadiana,
en general, pero también donde se pone la mirada en Ayamonte en particular y destacando esa importancia que tuvo en aquellos años. Este espacio representa una especie de microcosmo, en realidad una especie de laboratorio de deseado análisis, a través del cual se miran, se estudian algunas de las claves que desde el punto de vista militar, político, social o identitario caracterizaron los primeros años de la contemporaneidad y sentaron las bases de un nuevo tiempo, el del liberalismo, con sus avances, pero también con sus contradicciones, que nos ha llegado hasta hoy en día. Espero, con esta publicación, haber contribuido a un mejor conocimiento de aquellos años, sobre sus dinámicas de frontera, sobre su reconfiguración del espacio, de la política y de lo político, y sobre todo de haber contribuido a una mejor comprensión y explicación desde nuevas miradas, nuevas lecturas, de un pasado que, aunque alejado ya de nuestro presente, no es un simple objeto de anticuario. Un pasado que, por el contrario, nos sigue interpelando y sigue aportando algunas claves para entender el espacio en el que vivimos y la forma en la que nos relacionamos. No les canso más, les invito a hojear el libro, agradeciendo, por cierto, también a los amigos de la librería Novela que que hoy han tenido que resolver algún problema en relación a la distribución y que tienen algunos ejemplares aquí en la sala. Muchas gracias. Pues nada, antes de finalizar esta jornada inaugural, pido que suba el vicerrector de la Facultad de la Universidad de Huelva para que nos diga unas palabras. Cortito, ¿no? Bueno, antes que nada es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Es también un verdadero placer ver, por gracia de Antonia Moreno, el sello de la Universidad de Huelva. Creo que estamos en una provincia que nos identificamos muchas veces con la Universidad de Huelva, con el quehacer de la Universidad de Huelva, y tengo una espinita clavada, es que se ha hecho mucho a veces alusión a la Universidad de Sevilla. Pero tengo que decir que el profesor José Saldaña ha estado en el Departamento de Historia de la Universidad de Huelva, parte de su formación creo que la debe ahí, y también el profesor o el archivero Fernando Pezaña, que es el archivero de Villarreal de San Antonio, es doctor por la Universidad de Huelva. Por lo tanto, estamos en un territorio que es amigo y que también pues, ha brindado y está brindando grandes aportaciones. Yo diría, en principio, que este evento nos va a ayudar a reflexionar sobre el concepto de frontera. Y creo que la frontera no es solamente un límite geográfico, sino también es un espacio de encuentro, de intercambio y en muchas ocasiones también de desafío, de enfrentamiento. Las fronteras son también líneas que separan, pero puentes que nos van a conectar. Aquí, yo creo que Ayamonte es el corazón del Bajo Guadiana, se ha sido testigo de cómo la historia ha tejido, pues yo creo que una rica relación humana, cultural, económica entre dos pueblos y de las que, pues yo creo que nos hemos enriquecido. Yo espero que esta jornada sea un encuentro académico donde se puedan estrechar lazos y construir nuevas ideas. Y este encuentro nos va a permitir
trascender, yo creo que es lo fundamental, las fronteras del conocimiento para adentrarnos en una más amplia y profunda región de quienes somos y sobre todo de las comunidades fronterizas. Las fronteras han desarrollado y han sido un papel fundamental en la configuración de la historia humana a lo largo de los siglos. Han definido territorio, es importante la frontera para las identidades culturales, también ha establecido regulado intercambio, a veces legales, a veces ilegales, también intercambios económicos, políticos, y ha sido, por supuesto, un motivo de conflicto, de exclusión, de enfrentamiento, de desigualdades. En el contexto actual creo que hay un paradigma a todos los niveles, empresas, instituciones, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible y creo que puede ser un nuevo marco para repensar la frontera que ha sido y que es la frontera, no solo como elemento divisor, sino como un espacio de oportunidad, fundamentalmente de oportunidad para el desarrollo y la cooperación inclusiva. No me voy a extender demasiado, pero yo quisiera hacer hincapié en esta cuestión de la frontera y los objetivos de desarrollo sostenible. Las fronteras, cuando se descubren en la Unión Europea, fundamentalmente sirven para reducir las desigualdades. Históricamente, la frontera entre España y Portugal ha exacerbado esas desigualdades al limitar el acceso a recursos, y lo hemos visto en la exposición anterior, a oportunidades, pero las políticas transfronterizas pueden y de hecho están mitigando pues, estas desigualdades a través de iniciativas como por ejemplo la Eurociudad y a través de cooperaciones económicas y acuerdos de otro tipo, y el ejemplo lo tenemos en la Eurociudad del Guadiana, que como sabéis está formado por Ayamonte, Castromarín y Villarreal de Santo Antonio. Pero también, por ejemplo, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, creo que la frontera contribuye a la justicia y a la paz y a las instituciones sólidas, al trabajo decente y al crecimiento económico, porque las fronteras han sido históricamente polos económicos debido a su papel como puntos de tránsito y comercio, y especialmente de comercio. Las inversiones en infraestructura sostenible y la promoción de iniciativas transfronterizas pueden convertir estas áreas en motor de desarrollo local y regional. Y la prueba está que desde múltiples instituciones se está pidiendo el tema del ferrocarril que una Portugal-España o Faro-Huelva-Sevilla. Y una cuestión, creo que la frontera, Ayamonte, pues tiene desafíos y oportunidades. Desafíos porque hay problemas como incluso todavía barreras burocráticas, tensiones históricas y las disparidades que existen entre los países fronterizos. También hay oportunidades, ya os he dicho, la Agenda 2030, la Eurociudad del Guadiana, que está instando desde los vertientes europeas a hacer caso omiso a esa frontera que durante mucho tiempo estaba separando a un Estado de otro y contradictoriamente, yo por ejemplo en mi clase lo digo, cómo el Estado trata de separar y los vecinos son los que se relacionan constantemente. En definitiva, creo que la historia de la frontera muestran que estos espacios son tanto escenarios de conflicto como de oportunidades. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las fronteras deben entenderse y deben plantearse como una plataforma para, primero, fomentar la cooperación internacional, la gestión de recursos compartidos,
en los cuales históricamente hubo esos conflictos, la mitigación de desigualdades, promover la resiliencia económica a través de iniciativas transfronterizas sustentables o construir sociedades inclusivas y pacíficas que reconozcan la diversidad cultural y el valor de la integración. Para lograrlo, yo creo que es esencial los vínculos entre la historia, y subrayo aquí el tema historia, y también la política y la sostenibilidad, utilizando las lecciones del pasado, y yo creo que este evento, estas jornadas, tiene esa virtud, como tenemos lecciones del pasado para construir el futuro donde las fronteras no separan, sino que conectan. Y quienes ignoren esta historia, yo creo que van a estar condenados a repetirla, y repetir lo bueno, pero también lo malo. Y desde aquí yo reivindico la existencia o el deseo de que haya un objetivo de desarrollo sostenible número 18. Como sabéis, la ONU hablaba de 17 objetivos de desarrollo, pero estamos ya muchos científicos hablando de uno 18, que significa la cultura. Y la cultura incluye la historia, cómo abordamos la historia y cómo sería obligatorio que cuando uno hace una planificación estratégica está la historia. ¿Y por qué? Fundamentalmente, vuelvo a repetir, cuando se ignora la historia se está condenado a repetirlo. Y la historia es un instrumento muy importante para el desarrollo de las personas y de los países. Y si no, podemos pensar cómo está el mundo ahora. Seguramente gente que están alejados de la historia, pero estamos casi al borde de una tercera guerra mundial. Y seguramente la historia nos enseñaría a cambiar ese escenario nefasto. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias. Por favor. Diputada de Cultura de la Diputación de Huelva. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues querido alcalde y vicepresidente de la excelentísima Diputación de Huelva, Alberto Fernández, vicerrector de la Universidad de Huelva, Corporación Municipal, amantes todos aquí presentes de la cultura, el patrimonio y la historia, muy buenas noches. Confieso pues que me siento gratamente sorprendida por ver cómo está este teatro a estas horas de la noche, y también me he sentido gratamente sorprendida por la calidad de los intervinientes, a los cuales agradezco sus palabras y las clases magistrales que nos han dado esta noche. Por eso me siento muy honrada esta noche de poder participar de la inauguración de estas prestigiosas jornadas de historia de Ayamonte, nada más y nada menos que la 28 edición. Y en primer lugar lo que quiero es agradecer la dedicación y el esfuerzo de todos los que hacen posible que este encuentro año tras año hasta 28 sea un evento cultural de éxito que hace de lo local un evento de primer nivel, consolidando a Ayamonte como un referente en la provincia de Huelva gracias a su apuesta decidida por el estudio de la historia y del patrimonio. Estas jornadas no solo nos ayudan a conocer más a fondo la riqueza histórica de esta maravillosa ciudad, sino que también refuerzan la identidad de toda nuestra provincia. La rica historia de Ayamonte es sin duda un reflejo de que
Su privilegiada situación geográfica y su carácter estratégico ha marcado su pasado y sigue influyendo en su presente. Ser puerta de España lo convierten en uno de los municipios con más encanto de nuestra provincia y que tiene los más bellos atardeceres, que son únicos e inolvidables. Por ello, desde la Diputación Provincial de Huelva, creemos firmemente en la importancia de difundir este legado para contribuir a que nuestra provincia trascienda más allá de nuestras propias fronteras, sabedores de que es fundamental como Administración apoyar decididamente la conservación de los conocimientos que surgen de esta jornada y por eso nos aseguramos de que los trabajos e investigaciones sean publicados para que puedan servir a futuros estudiosos, a futuros investigadores y a instituciones que trabajen en beneficio de nuestra cultura. Para la Diputación, las Jornadas de Historia de Ayamonte son una cita ineludible que nos conecta con nuestras raíces, nos inspira a valorar nuestro pasado y nos impulsa a trabajar por un futuro en el que nuestra identidad y nuestro patrimonio sea siempre una prioridad. Gracias una vez más por permitirme ser parte de estas maravillosas jornadas. La historia de Ayamonte es un orgullo para nuestra provincia y seguiremos apostando por su estudio, difusión y preservación. Enhorabuena por esta 28ª edición y larga vida a estas maravillosas jornadas. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, y ahora le voy a pasar la palabra al mejor embajador que tiene Ayamonte, que es su alcalde, que os cuento que cuando va a la Diputación a presentar la extensa agenda que tiene este maravilloso municipio, pues los de prensa siempre comentan que Alberto no es un alcalde, es un comercial que solo tiene la encomienda de vender un producto, Ayamonte. Ese es Alberto y tengo el honor de pasarle la palabra. Estos atriles son tremendamente modernos y si tocas aquí cambias todas estas cosas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un auténtico placer. 28 jornadas de historia en un teatro cardenio lleno para esta jornada inaugural. Hoy arranca esta 28 edición de las jornadas de historia de la muy noble y leal ciudad de Ayamonte y para mí es un auténtico honor, un privilegio recibiros en este Teatro Cardenio para inaugurar este tan importante evento. Querida diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva, amiga Gracia, querido vicerrector de la Universidad de Huelva, Corporación Municipal, resto de vecinos, amigos, amigas que nos acompañáis esta noche, permitidme unas breves palabras para dos de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y que han sido los dos, uno ponente y el otro presentador de su recién estrenada e inaugurado libro, La guerra de la independencia del suroeste de la península, de José Saldaña. Los dos tuvimos la suerte de ser alumnos de Segundo Río, generacionalmente, aunque él parece insultantemente más joven que yo, no lo es tanto,
y por eso casi fuimos coetáneos con Segundo Río. Es un placer tener a alguien de su nivel académico entre nuestros vecinos. Así que, querido José, enhorabuena por tu dilatada labor de investigación y divulgativa en el mundo de la historia, en todo ella y en concreto en todo lo que hace, siempre relacionado o poniendo en el mapa a tu ciudad, a nuestra ciudad de Ayamonte, así que es un auténtico placer. Y a Segundo Río. Segundo Río, yo decía, yo tuve la inmensa suerte de ser, creo que de su primera promoción cuando llegó a Ayamonte, como profesor, está exactamente igual, pero con el pelo cano, ¿verdad, Carmen? Veo a Carmen Santo, que fueron compañeros de departamento, está idéntico, está igual, yo me he quedado sorprendido. Pero con el pelo blanco. Yo decía que yo tuve la inmensa suerte de ser alumno suyo. Yo creo que él no tuvo tanta suerte de que yo fuera alumno suyo, porque es verdad que lo recuerdo con un enorme cariño a Segundo Río, profesor y amigo, que lo fuimos, y yo de ti, Segundo, y es verdad. Y además confirmo lo que ha dicho la diputada, ya con 15, 16 años eras el mejor embajador del mundo. Muchas gracias. Absolutamente omnipresente y omnipotente. Estaba en las characas de la Semana Santa. Y rodando, mira cómo hemos degenerado, alcalde de... Bueno, después me he hecho 24 o 25, o sea que tampoco está tan mal la cosa. Decía, pero es verdad que tenía una virtud como profesor de muchos ayamontinos y muchas ayamontinas, y es que yo creo que una cosa que al final con el tiempo entendimos muchos de sus alumnos, y es que aprendió, sin que nos diésemos cuenta, a zarandearnos desde sus clases de historia, a zarandearnos internamente. Y eso hizo que tuviésemos una actitud crítica ante muchas cosas en la vida. Y eso es gracias al que hoy he tenido el inmenso honor, creo que todo, de haber escuchado en esta ponencia inaugural. Gracias, Segundo, una vez más, porque muchos años después yo también empiezo a tener canas. Estamos disfrutándote de nuevo en tu segunda localidad, que lo fue durante muchos años, donde disfrutaste también mucho, que es Ayamonte. Y mirad, yo intento cada vez absorber un poco. Tenía por aquí muchas cosas que me dicen que tenía que decir, agradecer, perdonadme, pero yo como tengo la cabeza desordenada, voy dando saltos de un lado a otro habitualmente. Decía, dar las gracias desde don Manuel José de Lara Ródena, don Antonio Manuel González Díaz, que iniciaran este camino que 28 años después concentra a tantísimos amigos en este Teatro Cardenio. Pero decía que a mí me gusta cada vez más en la vida ir absorbiendo lo que puedo, y me ha parecido tremendamente interesante. Se decía, hemos visto la curva de población que nos ha proyectado Segundo en su exposición, y que a mí me hace reflexionar muchísimo en el sitio en el que estoy. Y perdonadme porque muchas veces uno como alcalde no puede hablar de ciertas cosas porque vivimos en una sociedad que cada vez va más rápido en todo, cada vez lee menos, cada vez se dedica ya ni siquiera al titular, sino que prácticamente se dedica a la foto que acompaña al titular, y con eso se saca conclusiones. Entonces, ante ese público habitualmente no se puede reflexionar. Y permitidme que haga una única reflexión ante vosotros con toda la humildad del mundo. Creo que los políticos, más allá que por supuesto también de arreglar, os pongo un ejemplo, esa tabla de abajo del escenario que está estropeada y que deberíamos de cambiar porque seguramente cueste 100 euros, creo que debemos de estar para algo mucho más serio, que es decidir hacia dónde debe de ir
las sociedades y los municipios. Y os pongo un ejemplo muy rápido. El número de trabajadores por cuenta ajena, quitando el sector agrario, el LEPE, es prácticamente el doble que el número de trabajadores por cuenta ajena que tenemos en la localidad de Ayamonte. Y esto, que si lo cuenta en otros ámbitos, en otros foros, seguramente la mitad de la gente se estaría levantando yéndose o dice, ¿de qué está hablando este hombre? Quiero hacer esta reflexión un segundo. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Yo creo que para eso es para lo que se buscan a políticos. Porque si no ponemos el foco en eso, volveremos a caer en esa época de decrecimiento o de caída o de crisis que hablaba Segundo Río a partir de los años 30. Y en ese proceso tenemos que reinventarnos. No puede ser. Y además no podemos tener una población, trabajadores por cuenta ajena, en los que tengamos una de las rentas per cápita de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia más baja. Porque eso hace que ahí fuera las cosas no funcionen igual a lo que en nuestras cabezas nos gustaría. Y en eso creo que es en lo que se debe de estar, y para eso es para lo que creo que se debe de votar a los políticos. Y por supuesto, cuando uno se dedica a esas cosas, nadie, absolutamente nadie, eso lo ve ni lo agradecerá jamás. Pero como yo estoy ya en ese momento, empiezo a peinar canas, querido Segundo Río, pues me da igual, porque creo que ese es el camino correcto. Y después, quien lo quiera ver, que lo vea, quien no lo quiera ver, que no lo vea. Y en eso es en lo que habéis estado muchos de los divulgadores que nos acompañáis. Veo a mi querido Enrique Arroyo también presente, bueno, muchísimos amigos y muchísimas caras. Decía, en eso es en lo que durante 28 años se han estado en esta jornada, diciéndonos qué hemos sido, dónde hemos errado, y ahí le doy la razón al vicerrector, dónde hemos errado para evitar de nuevo cometer errores. Y en ese camino, por supuesto, también intentaremos arreglar esa tabla de 100 euros. Creo que de eso va la política. Simplemente quiero daros las gracias por el empeño, quiero dar las gracias a María Antonia Moreno y a todo el equipo que hace que todo esto se haga con tanto mimo. Quiero dar las gracias, veo a muchísimos colectivos, asociaciones, disculparme porque al final me he ido, no sé por qué, por ahí, por donde me habéis escuchado, y decía, vamos a intentar hacer estas jornadas de historia con una parte también que tenga reflejo en la calle, porque creo que tenemos que agarrarnos al terreno, porque si nosotros no reconocemos de dónde venimos, veréis una identificación en la calle Galdame explicando por qué esa calle se llama la calle Galdame, y posiblemente muchos de los ayamontinos no lo sepamos, y vamos a intentar seguir haciendo ese camino por todo el municipio de Ayamonte, porque eso nos hará agarrarnos, y una vez que nos agarramos al terreno, posiblemente cometamos menos errores, porque nos habremos identificado y porque además podremos seguir presumiendo, como yo hago cada vez que puedo, y me da mucho coraje además cuando lo hago fuera, porque yo digo siempre fuera, a eso que decía antes, gracias a la diputada, cuando hago una rueda de prensa, digo, ser alcalde de Ayamonte tiene una suerte, hay mucha suerte ser alcalde de Ayamonte, pero hay una cosa que además a mí me parece maravilloso, y es que la mitad del discurso el municipio te lo da hecho. Y me da mucha pena cuando esto lo cuento fuera de Ayamonte, porque parece que es simplemente porque soy el alcalde y me toca decirlo. Pero en el caso de Ayamonte es real. Y eso otros alcaldes no pueden presumir de eso. Nosotros sí, disfrutemos. Enhorabuena a todos. Disfrutar de estas jornadas de historia, de la programación maravillosa que desde el área de cultura se ha presentado, y damos por inaugurada esta 28 edición de las jornadas de historia. Buenas noches a todos.